La noche caía sobre Ciudad de México con un brillo suave que envolvía los edificios más altos. En la terraza del hotel situado en Paseo de la Reforma, la piscina iluminada parecía un fragmento de cielo atrapado en el concreto. La fiesta de aniversario de Lumina MX se extendía alrededor del agua con música que subía y bajaba entre ritmos latinos y sonidos electrónicos. Los empleados se movían con entusiasmo, algunos reían cerca de las mesas, otros posaban frente a un fondo decorado con el logo de la empresa. La mezcla de perfumes, el aroma de las bebidas y la humedad del ambiente creaba una atmósfera vibrante. Emilio Reyes caminaba entre los grupos con una sonrisa ligera. Llevaba pocas semanas en la empresa y aunque fingía seguridad, le costaba relajarse. Tenía un vaso de mezcal con toques cítricos. Lo sostuvo un instante antes de beber un sorbo que calentó su garganta con rapidez. Su cuerpo lo sintió de inmediato porque había trabajado sin descanso los últimos días. El cansancio se escondía bajo su camisa bien planchada y su expresión trataba de disimular. Un compañero se acercó con una risa amistosa. «Emilio, ven para acá. Vamos a hacer una foto con todos los nuevos». Él asintió. «Claro, ya voy». La música aumentó cuando cambiaron a una canción más movida. Las luces azules que rodeaban la piscina se reflejaban en el agua inmóvil. Emilio avanzó entre las sillas, procurando mantener el paso firme. Un asistente de ingeniería le ofreció un vaso diferente. «Prueba este, está suave». Emilio dudó un segundo y tomó un trago. El sabor dulce escondía una fuerza inesperada. Sus mejillas se calentaron de inmediato. Mientras caminaba hacia el grupo que posaba para la foto, el aire nocturno sopló desde el borde de la terraza. Su camisa se agitó un instante y lo hizo detenerse para estabilizarse. Distinguió entonces una reacción en cadena entre la multitud. Las conversaciones se alteraron con murmullos breves. Los empleados voltearon hacia la entrada de la terraza. Una figura se acercaba. Alejandro León apareció en la fiesta con paso tranquilo. Su traje oscuro resaltaba bajo las luces del hotel. No necesitaba levantar la voz ni llamar la atención. La manera en que se movía generaba un espacio silencioso a su alrededor. Saludó a algunos jefes de área con gestos contenidos. Su presencia nunca era común en celebraciones de este tipo, por eso varios se incorporaron en cuanto lo vieron. Emilio sintió un ligero sobresalto al reconocerlo. Lo había visto solo en reuniones formales dentro de la oficina, donde su concentración cumplía siempre un papel casi intimidante. Verlo en un ambiente más informal resultaba desconcertante, como si alguien hubiera cambiado las reglas del lugar. Los flashes de las fotos continuaron mientras el fotógrafo pedía. Más cerca, sonrían. Emilio posó junto a sus compañeros aunque la luz lo mareó un poco. Un vaso nuevo apareció en su mano sin que alcanzara a ver quién se lo dio. Dejó la mitad en un trago sin pensarlo. La música vibró en las paredes. La terraza giró ligeramente en su visión. Respiró hondo y avanzó un paso atrás para recuperar equilibrio. Las luces dibujaron un brillo sobre el agua que lo distrajo. El borde de la piscina estaba húmedo por las salpicaduras de quienes habían metido los pies. Emilio se apoyó de manera instintiva en la baranda cercana. Un leve ruido detrás de él lo hizo girar y fue suficiente para perder la orientación. Su zapato se deslizó sobre una zona mojada. El vacío apareció bajo él como un golpe inesperado. La sensación de caída le oprimió el pecho. Escuchó un jadeo propio y extendió la mano en busca de algo firme. El agua brilló peligrosamente cerca. Una presión fuerte lo detuvo. Un brazo lo tomó de la cintura con precisión. Su cuerpo chocó contra un pecho cálido que olía a madera fina y un toque suave de algún perfume caro. Su respiración se atascó por un instante. La inercia de la caída terminó allí, contenida por una figura que no esperaba. «Cuidado», dijo una voz baja junto a su oído. Emilio levantó la mirada con sobresalto. Alejandro lo sostenía con firmeza. Su expresión mantenía la calma, aunque sus ojos reflejaban un rastro de alerta. Había reaccionado antes de que la caída se completara. Varios empleados observaban la escena desde distintos puntos de la terraza. Algunos sonreían, otros murmuraban entre risas contenidas. El silencio entre los dos se prolongó apenas un segundo. «Lo siento», murmuró Emilio con voz temblorosa. «No vi que estaba mojado». Alejandro ajustó su agarre hasta asegurarse de que Emilio podía mantenerse de pie. «¿Estás bien?», preguntó. «¿Puedes sostenerte?». Emilio intentó erguirse, pero sus pasos vacilaron otra vez. El calor del alcohol lo confundía. «Creo que sí»,
respondió mientras trataba de mantener la vista estable. Alejandro se colocó ligeramente frente a él para cubrirlo de las miradas curiosas. Su cuerpo ofrecía una barrera discreta, como si quisiera protegerlo de la atención ajena. Respira, dijo con tono suave, estás desorientado. Es mejor que tomes aire lejos de la música. Emilio dudó. No quiero molestarlo. No molestas, afirmó Alejandro sin perder la serenidad, pero si sigues aquí podrías caerte de nuevo. El comentario no tenía reproche, solo una constatación. Emilio sintió un poco de vergüenza, aunque también una tranquilidad extraña, como si su caída hubiera abierto una puerta inesperada. Asintió con un movimiento corto. Alejandro lo guió con una mano en la parte alta de la espalda. La palma transmitía un calor firme. Los empleados se apartaron ligeramente cuando ellos avanzaron. La música seguía animada, pero para Emilio sonaba distante. El eco de risas y pasos se mezclaba con un zumbido suave que la noche parecía guardar para sí. Llegaron a un pasillo que conducía al interior del hotel. El cambio de ambiente redujo el ruido a un murmullo. El aire más fresco le permitió a Emilio recobrar un poco de claridad. Caminó apoyándose un segundo en la pared y soltó un suspiro tembloroso. Alejandro lo observó sin juicio, solo con atención. ¿Te mareaste por la bebida?, preguntó de nuevo, ¿o ya venías muy cansado? Emilio evitó su mirada por vergüenza. Creo que ambas cosas, admitió, quise seguirles el ritmo. Alejandro mantuvo silencio un instante. Luego señaló hacia la puerta que daba a una pequeña terraza interna del hotel, más silenciosa, más apartada. Vamos a este lugar, dijo, el aire te ayudará. La luz suave de la terraza interior cayó sobre la piel de Emilio cuando salieron. La ciudad se veía a través de las barandas de cristal. Las luces del tráfico bajaban y subían por Reforma como un río interminable. Emilio respiró profundo. El viento nocturno movió su camisa y despejó por fin la presión en su cabeza. Alejandro se apoyó cerca del barandal, manteniendo una distancia respetuosa. Lo observó recuperar estabilidad sin decir palabra. Cuando Emilio se sintió menos aturdido, agradeció con voz baja. Gracias por ayudarme, señor León. Alejandro sostuvo la mirada con serenidad. No tienes que agradecer, dijo, solo estaba cercano cuando ocurrió. Emilio sintió un calor diferente recorrerle el pecho. No venía del alcohol, sino de la manera en que Alejandro lo había detenido antes de caer al agua, de la atención silenciosa y firme que ahora le ofrecía. La noche, la ciudad y las luces parecían contener la escena como si nada más existiera. La brisa recorrió la terraza interna con un murmullo suave. El hotel mantenía una iluminación discreta que caía como un velo sobre las paredes de concreto pulido. Emilio respiró hondo mientras sostenía la botella de agua que había encontrado en una mesa baja. La agitó con un gesto leve antes de beber un poco. El frescor le alivió la garganta y también le devolvió algo de su equilibrio perdido. Alejandro permanecía cerca del barandal. Su postura recta contrastaba con la relajación aparente de la terraza. Observaba el tránsito de Reforma desde esa altura como si buscaran las luces una respuesta silenciosa. El movimiento constante de la avenida ofrecía un espectáculo cambiante. Autos que frenaban. Luces que caían en líneas continuas. Sombras que se superponían unas con otras. Emilio apoyó la botella en el borde de una maceta grande y se frotó la frente. No sé qué me pasó, dijo. Me sentí bien al principio. Luego, todo se volvió demasiado. Alejandro giró apenas la cabeza. Los eventos así pueden ser pesados, respondió. No todos disfrutan el ruido. Tú estabas agotado desde antes. El comentario hizo que Emilio soltara un suspiro. Sí, estos días han sido largos. Alejandro se movió un poco más cerca sin invadir su espacio. Lo noté, afirmó. Emilio alzó la mirada con sorpresa. Lo notó, señor León. Sí, contestó con un tono más bajo. Tu enfoque en cada reunión, tu forma de tomar notas, tu manera de observar los detalles. Se ve cuando alguien carga más de lo que dice. El rubor subió a las mejillas de Emilio. Bajó la vista para ocultarlo, aunque el reflejo del cristal lo delataba. No pensé que alguien lo notara, dijo. Alejandro observó el horizonte con serenidad. Las personas creen que un ambiente de fiesta lo arregla todo, comentó. Pero cuando uno viene con la mente saturada, cualquier estímulo se multiplica. Emilio sintió que esas palabras lo describían con exactitud. Tomó aire una vez más y apoyó ambas manos en el barandal.
La textura fría del metal le recordó que estaba presente, que no estaba cayendo como antes. El ruido me ahoga, confesó. Intento seguir el ritmo de los demás, pero no me sale natural. No tienes por qué forzarte, dijo Alejandro. La autenticidad no se mide por cuántos brindis haces. El comentario provocó una ligera sonrisa en Emilio. Me hubiera gustado pensar así antes de beber tanto, replicó con un tono apenado. Lo importante es que estás bien, respondió Alejandro. La caída pudo terminar mal. El recuerdo del agua acercándose demasiado rápido regresó a la mente de Emilio. Su estómago se encogió. Nunca había estado tan cerca de caer en público, murmuró. Sentí que todos me miraban. Lo hicieron, admitió Alejandro. Pero eso no define nada. El silencio se extendió unos segundos. El viento movió las hojas de una planta cercana. El ruido lejano de una sirena atravesó la avenida. La ciudad parecía sostener la pausa entre ambos. Emilio se atrevió a preguntar. ¿Por qué me ayuda usted mismo? Había personas más cerca. Alejandro inhaló despacio. Porque estaba pendiente, dijo. Vi cómo caminabas. Tu mirada no enfocaba bien. No ibas a recuperar el equilibrio. Emilio sintió un eco de vergüenza mezclado con extraña gratitud. No fue mi mejor momento. No, dijo Alejandro con suavidad. Pero tus errores no te representan. La frase cayó con una claridad que lo dejó quieto. ¿Usted piensa así de todos?, preguntó. Pienso así de quienes merecen una oportunidad para respirar, comentó Alejandro. ¿Y tú necesitabas eso esta noche? Emilio no supo cómo responder. Miró nuevamente hacia la avenida. Las luces naranjas se movían como si formaran olas que nunca se detenían. Esa escena lo tranquilizó. Las manos ya no le temblaban tanto. Alejandro se acercó un paso más. Si aún te sientes mareado, puedo pedir algo de comida para que te estabilices. No, respondió Emilio con rapidez. Estoy mejor. Solo necesitaba este lugar. Alejandro asintió. Este sitio ayuda, dijo. Aquí el sonido se suaviza. Un silencio cómodo ocupó el aire. El ambiente no tenía la tensión del borde de la piscina. Tampoco la incomodidad del salón principal. Era como si la terraza los invitara a hablar sin prisa. Emilio tomó valor. Señor León, dijo. Usted siempre se siente cómodo en estas celebraciones. No, respondió sin dudar. Nunca me ha sido natural. Emilio abrió los ojos con sorpresa. No lo imaginé, dijo. La gente cree que uno domina cualquier entorno cuando dirige una empresa, comentó Alejandro. La verdad es que algunas multitudes consumen energía en vez de darla. Emilio observó la expresión de Alejandro. Notó un matiz distinto, una honestidad que rara vez se veía en las juntas de trabajo. Si le pesa asistir, dijo Emilio, ¿por qué vino hoy? Porque un líder debe estar presente, respondió. El equipo debe sentir que acompaño sus esfuerzos. No significa que lo disfrute siempre. Emilio sintió que entendía algo nuevo. Entonces usted también finge a veces, dijo con un tono leve. Alejandro lo miró con un destello casi imperceptible. Todo lo hacemos, respondió. La diferencia está en saber cuándo es necesario y cuándo hay que detenerse. Emilio asintió en silencio. Esa idea se quedó flotando un momento. La brisa volvió a acariciarle el rostro. Cerró los ojos. Cuando los abrió, la claridad recuperada le permitió ver a Alejandro con más precisión. No era solo la figura imponente que había conocido en la oficina. Había algo más. Una quietud que parecía cuidarlo sin decirlo. Me siento mejor, dijo. Lo noto, comentó Alejandro. Tus movimientos ya son firmes. Emilio sonrió de forma débil. Aunque la vergüenza sigue. Eso se disipa, dijo Alejandro. Las personas tienen memoria corta en las fiestas. Emilio bajó la mirada. Solo espero que nadie haya grabado nada. Alejandro sostuvo la mirada unos segundos antes de hablar. Si alguien lo hizo, dijo, me encargaré de que no circule. La frase lo tomó por sorpresa. ¿Haría eso por mí?, preguntó con incredulidad. Sí, respondió Alejandro. Nadie merece que un tropiezo se convierta en un espectáculo. El silencio posterior fue distinto. Más profundo. Más consciente. Emilio sintió que algo dentro de él se aflojaba.
como si una cuerda que llevaba demasiado tensa comenzara a liberarse. Gracias, murmuró. No es un favor, dijo Alejandro. Es respeto. La palabra quedó suspendida entre los dos. Emilio la contempló como si no la hubiera oído en mucho tiempo dirigida hacia él de esa manera. Sus dedos rozaron el barandal para apoyarse. El metal frío le recordó que seguía ahí, completamente despierto ahora. Creo que puedo caminar mejor, dijo. Pruébalo, sugirió Alejandro. Emilio dio unos pasos por la terraza. El piso firme lo recibió con naturalidad. Ya no veía doble. Ya no sentía el vacío en el estómago. Volvió hacia Alejandro y sonrió con timidez. Sí, estoy bien. Me alegra, respondió él. No quiero que vuelvas a tropezar. El tono tenía una calidez discreta. No era estrictamente profesional. Tampoco cruzaba un límite evidente. Era una mezcla delicada. Una especie de cuidado que no necesitaba explicarse. La música del evento llegó hasta ellos como un eco distante. El ritmo ya no envolvía la mente de Emilio. Ahora le pareció casi agradable. El aire entraba y salía de su pecho con suavidad renovada. Alejandro dio un paso hacia la salida. Si deseas regresar un momento al evento podemos hacerlo, dijo. Pero solo si te sientes preparado. Emilio lo siguió con calma. No quiero volver aún, confesó. Aquí estoy bien. Alejandro se detuvo. Lo observó con atención. Entonces nos quedamos, dijo con voz baja. Las luces de la ciudad continuaron moviéndose como un río luminoso. La terraza se volvió un refugio inesperado en medio de la celebración. Emilio sintió que la presión del día se desvanecía. Y mientras Alejandro permanecía a su lado, comprendió que algo más comenzaba a tomar forma, algo silencioso y nuevo que aún no tenía nombre. La mañana siguiente amaneció con un sol tenue que se filtraba entre los edificios altos de Ciudad de México. El aire olía a pan recién horneado que escapaba de las cafeterías cercanas. El tráfico comenzaba a rugir desde temprano y las aceras de Reforma se llenaban de gente que caminaba con prisa hacia sus oficinas. Emilio avanzó hacia el edificio de Lumina MX con pasos cautelosos. Sentía la cabeza ligera, no por resaca, sino por un eco incómodo de la noche anterior. Cada recuerdo llegaba en fragmentos. La piscina iluminada. La caída. Las miradas. Y después, la terraza tranquila donde Alejandro lo acompañó hasta que recuperó completamente la estabilidad. Empujó la puerta principal. El clima dentro del edificio era diferente. Había risas, murmullos, comentarios rápidos sobre la fiesta. Una diseñadora levantó la mano al verlo pasar. Emilio, buenos días, dijo con una sonrisa que escondía picardía. Hoy sí vienes caminando derecho. Varios voltearon. Fue épico, comentó uno de los ingenieros. Nunca había visto a nadie caer tan cerca del agua sin caer realmente. Otro agregó. Y justo en los brazos del jefe. Caray, eso no se repite. Emilio sintió como el calor subía a su rostro. Hizo un esfuerzo por mantener la compostura. Fue un accidente, murmuró. El piso estaba mojado. Sí, dijo alguien más. Pero qué timín. La risa colectiva lo envolvió. No era cruel, pero tampoco era cómoda. Emilio buscó escapar del foco y caminó más rápido hacia su escritorio. Dejó su mochila en silencio y encendió la laptop. Tenía la intención de hundirse en el trabajo para olvidar por completo la escena del borde de la piscina. No logró hacerlo. La voz de Marcus, el líder de su área, apareció detrás de él. Emilio, dijo, ¿puedes venir conmigo a la sala chica? El tono era firme pero no duro. Aún así, Emilio sintió un pequeño nudo en el estómago. Lo siguió sin protestar. La sala tenía una mesa redonda, paredes de cristal y olor tenue a café derramado. Marcus cerró la puerta con suavidad antes de hablar. La pasamos bien ayer, comenzó. Pero, honestamente, te vi cansado desde antes de que empezara la fiesta. Emilio bajó la cabeza. Sí, he trabajado mucho estos días. Lo sé, dijo Marcus. Y valoro eso. Pero hay algo que necesitas entender. La gente observa. La imagen cuenta. No puedes permitir que el agotamiento te empuje a situaciones que pueden malinterpretarse. Emilio sintió que la garganta se le apretaba. No quise dar una mala impresión.
No la diste, aclaró Marcus. Solo llamaste la atención más de lo necesario. Y no quieres eso durante una semana tan importante. Emilio asintió. No volverá a pasar. Confío en que no, dijo Marcus. Tienes potencial. No lo dejes perderse por descuidos. Salieron de la sala. A mitad del pasillo, Emilio sintió que alguien lo miraba. Alzó la vista. En la entrada del corredor ejecutivo, Alejandro permanecía allí. No hablaba con nadie. No hacía ningún gesto evidente. Solo lo observaba con una calma que no tenía juicio. Sus ojos preguntaban si estaba bien. Emilio no supo responder ni con palabras ni con expresión. Marcus pasó junto a él y saludó a un colega. Entonces Alejandro entró a su oficina con la misma discreción con la que había aparecido. Emilio regresó a su escritorio. Respiró hondo. Abrió un archivo del proyecto que prepararían para la presentación con inversionistas. Se concentró en revisar detalles que habían sido ajustados la tarde anterior. Avanzó por las diapositivas. El contenido era claro. El texto estaba bien distribuido. Todo parecía en orden. Hasta que llegó al video de demostración. Le dio play. El video comenzó como siempre. Animación fluida. Transición elegante. Luego se congeló de golpe. La pantalla quedó en un tono grisáceo. El cursor no respondía. Un pequeño sonido salió del altavoz, como un crujido digital. Emilio parpadeó. Puso la mano sobre el mouse y volvió a intentarlo. Lo mismo. La misma falla. El mismo bloqueo. Su respiración se aceleró. Abrió la carpeta interna del proyecto. Revisó los archivos. Buscó la fecha de modificación. Había algo raro. Un bloque de código que no correspondía a la versión final. Parecía incompleto. Parecía dejado a medias. Un error así, en plena presentación con inversores, arruinaría toda la demostración. Dios, susurró. No puede estar pasando ahora. El ruido de un carrito de limpieza pasó por el pasillo. Un empleado conversaba por teléfono. El mundo continuaba, pero Emilio sentía que el suyo se estrechaba. Tenía que avisar a alguien. Marcus quizá. El equipo de ingeniería. Oh. Su mirada viajó involuntariamente hacia el pasillo que conducía a la oficina de Alejandro. La puerta seguía cerrada. Una sensación de duda lo frenó. Era prudente. Debía molestarlo. Debía involucrarlo después de la escena de la noche anterior. Es el director, pensó. Él debe saberlo. Pero otro pensamiento lo atravesó. Imágenes de la terraza. El tono calmado de Alejandro. La manera en que lo había sostenido sin incomodarlo. La forma en que lo había protegido de las miradas. Algo de esa memoria lo llenó de seguridad. No era miedo lo que sentía ahora. Era respeto. Y era necesidad de actuar rápido. Tomó aire. Levantó su mano. La bajó. La levantó otra vez. Debo hacerlo, se dijo. Caminó hacia la puerta del despacho. Cada paso resonó en su mente. El pasillo parecía más largo de lo habitual. La moqueta absorbía el sonido de sus zapatos. La luz blanca del techo le daba a la escena un contraste casi teatral. Frente a la puerta, dudó solo un segundo. Luego tocó con los nudillos. La voz al otro lado llegó clara y tranquila. Adelante. Emilio abrió la puerta. El despacho estaba bañado por luz natural. Los ventanales mostraban la ciudad desde una altura imponente. Alejandro estaba sentado frente a su computadora. Cerró el documento que revisaba y lo miró directamente. Su expresión no tenía rastro de incomodidad. Más bien transmitía apertura, como si hubiera esperado que alguien viniera. Buenos días, Emilio, dijo. ¿Te sientes mejor hoy? Emilio dio un paso al interior. Sí, mucho mejor. Gracias por lo de anoche. Alejandro inclinó la cabeza con un gesto breve. Me alegra. Ahora dime, ¿qué sucede? Te ves inquieto. Emilio respiró una vez más, profunda y controladamente. Encontré un problema en el video de demostración, explicó. Es serio. El archivo se congela después de la segunda transición. Revisé el código y hay una parte incompleta.
No sé cuándo es la modificación. Los ojos de Alejandro se enfocaron con precisión. Su postura cambió ligeramente. Muéstramelo, dijo. Emilio se acercó al escritorio. Abrió su laptop. La giró hacia Alejandro y reprodujo el video. Otra vez el congelamiento. Otra vez la falla. Alejandro observó cada segundo sin perder detalle. Luego exploró los archivos. Analizó las líneas defectuosas. Se inclinó hacia adelante. Su mandíbula se tensó levemente, como si confirmara algo importante. Es un fallo grave, dijo. Y no es reciente. No fuiste tú. Emilio sintió que un peso enorme se soltaba de sus hombros. Pensé que podía haberlo causado ayer. No, dijo Alejandro. Esto viene de antes. Tú hiciste bien en notarlo. Emilio lo miró con alivio. ¿Cree que podemos arreglarlo? Sí, respondió Alejandro. Pero requerirá tiempo. Y es preferible empezar hoy. Se hizo un silencio breve. Alejandro lo sostuvo con la mirada. Quiero que trabajes conmigo en esto, añadió. Emilio abrió los ojos con ligera sorpresa. ¿Yo? Sí, afirmó Alejandro. Notaste el error. Tu perspectiva puede ayudarnos a evitar que otro pase inadvertido. Además, necesito a alguien que conozca la estructura del material original. Emilio asintió con decisión. Haré lo que sea necesario. Alejandro permitió que una sombra de aprobación cruzara su rostro. Bien, dijo. Entonces comenzaremos esta tarde. Por ahora puedes preparar las notas y revisar los demás fragmentos del proyecto. Emilio sintió que el aire volvía a entrar en sus pulmones con fluidez. De pronto, el día ya no parecía tan caótico. Había presión, sí, pero también claridad. Y mientras observaba a Alejandro guardar algunos archivos, comprendió que algo en su relación profesional había cambiado. No sabía si ese cambio era bueno o peligroso. Pero sabía con certeza que había comenzado. La noche llegó silenciosa sobre la ciudad. Desde lo alto del edificio de Lumina MX, las luces de Ciudad de México formaban un mosaico que parecía respirar con ritmo propio. El piso ejecutivo estaba casi vacío. Solo se escuchaba el eco remoto del personal de limpieza moviendo carros y el zumbido constante del aire acondicionado que mantenía un clima fresco. Emilio había regresado antes que Alejandro lo llamara. Se instaló en una mesa larga cerca del ventanal. Encendió su laptop y abrió los documentos del proyecto. La luz azulada iluminó su rostro cansado, aunque sus ojos mostraban determinación. Alejandro apareció unos minutos después. Cerró la puerta detrás de él con suavidad. Llevaba las mangas arremangadas otra vez, como si ese gesto marcara el inicio de un trabajo serio. ¿Listo?, preguntó mientras se acercaba al escritorio principal. Sí, respondió Emilio. Organicé las notas y señalé las partes sospechosas. Alejandro revisó los apuntes. Bien hecho, dijo. Vamos a dividir el análisis. Tú revisas las secuencias visuales y yo reviso los scripts. Emilio asintió. Ambos se sentaron a trabajar. El silencio que surgió no fue tenso, sino concentrado. La pantalla de Alejandro proyectaba reflejos sobre la mesa. El cursor se movía con precisión. Emilio tomaba notas en una libreta, algo que le ayudaba a mantenerse activo. Cada tanto, el sonido del teclado rompía la quietud. El ambiente parecía una cápsula fuera del tiempo, donde solo importaba el problema frente a ellos. Alejandro levantó la mirada después de varios minutos. El error principal está en el acomodo de los recursos visuales, dijo. La animación se llama antes de que el archivo esté listo. Entonces se colapsa, completó Emilio. Exacto. Emilio se inclinó hacia adelante. Revisó línea por línea. Hay una parte duplicada, comentó. Alejandro observó detrás de su hombro. Sí, confirmó. Eso explica por qué se sobrecarga el proceso. El rostro de Emilio se iluminó con una mezcla de alivio y orgullo. Entonces podemos repararlo. Podemos, respondió Alejandro. Solo requiere paciencia. Continuaron trabajando. Alejandro se movía con disciplina. Observaba cada bloque, lo depuraba y lo ordenaba con calma. Emilio lo acompañaba con sugerencias que surgían a medida que reconocía patrones en las fallas. Poco a poco, el proyecto recobraba coherencia.
La tensión que había dominado el día empezaba a disiparse. Emilio se levantó para estirar las piernas. Se acercó al ventanal. La ciudad nocturna se extendía como un mapa interminable. Autos avanzaban en líneas brillantes. La torre cercana iluminaba la calle con un tono rosado. Ese paisaje parecía una pintura viva que lo tranquilizaba de formas que no sabía explicar. Alejandro lo observó desde el escritorio. ¿Todo bien?, preguntó. Sí, respondió Emilio sin apartar la vista. Solo necesitaba un respiro. Alejandro se acercó con pasos lentos. Se colocó a un lado de él. La imagen de ambos reflejada en el cristal mostraba dos figuras distintas pero unidas por el mismo cansancio. La presión nunca desaparece, comentó Alejandro. Solo cambia de forma. Emilio lo miró de lado. ¿Así vive usted todos los días?, preguntó. Alejandro cruzó los brazos. No todos, dijo. Pero muchos. Cuando inicié esta empresa, no dormía más de 4 horas. Pensaba que debía cargar con todo. Nadie me dijo que delegar también es parte de liderar. Emilio sintió un nudo leve en el pecho. Yo pensé que usted siempre estaba seguro de cada decisión. No, dijo Alejandro con una sonrisa muy tenue. Soy humano. Me equivoco. A veces dudo. Y a veces temo fallar. La honestidad de esas palabras cayó sobre Emilio como una corriente tibia. Se apoyó ligeramente en el barandal inferior del ventanal. Es extraño, dijo. Los demás lo ven como alguien imposible de mover. Porque practico el control, explicó Alejandro. No porque siempre lo sienta. Emilio guardó silencio. El reflejo de la ciudad iluminó su rostro. Ayer creí que iba a caer frente a todos, dijo con voz suave. Me sentí ridículo. No lo fuiste, respondió Alejandro. Estabas abrumado. Eso es distinto. El comentario resonó más profundo de lo que esperaba. La manera en que Alejandro separaba error de debilidad lo hacía sentir visto de un modo que no le pasaba con otras personas. Gracias, murmuró. No tienes que agradecerme, dijo Alejandro. Solo dije la verdad. Volvieron al escritorio. Alejandro probó una nueva versión del video. La animación corrió con mayor fluidez. No hubo congelamiento. El sonido se mantuvo estable. Va mejor, dijo Emilio. Sí, afirmó Alejandro. Aún falta pulir algunos pasos, pero estamos cerca. Emilio anotó las últimas observaciones. Podemos continuar mañana temprano, sugirió. Prefiero terminarlo hoy, comentó Alejandro sin levantar la voz. ¿Cree que podremos?, preguntó Emilio. Alejandro lo miró durante un instante. Contigo sí, dijo. Emilio sintió que algo se deslizaba dentro de él, algo que llevaba días queriendo desahogarse sin saberlo. Esa frase lo tocó con una cercanía inesperada. Haré mi mejor esfuerzo, respondió, intentando sonar sereno. Se sentaron otra vez. La distancia entre ellos se redujo de manera natural. Alejandro corregía una línea. Emilio revisaba otra. Ocasionalmente sus manos se acercaban al señalar la misma parte. En una ocasión, los dedos de Emilio rozaron la muñeca de Alejandro. No fue un contacto largo. Apenas un roce. Pero Emilio retiró la mano con rapidez, como si lo hubiera sorprendido una chispa. Alejandro no hizo un gesto visible. Sin embargo, un leve cambio en su respiración delató que también lo había sentido. El reloj marcó una hora avanzada. Las luces del edificio se atenuaron automáticamente. La oficina quedó iluminada por las lámparas cálidas del escritorio. El ambiente adquirió un tono más íntimo, casi doméstico. Alejandro cerró el archivo final. Probó la reproducción. Esta vez, toda la secuencia fluyó sin interrupciones. La última transición se sostuvo con elegancia. No hubo ruido, ni retraso, ni congelamiento. Listo, dijo en voz baja. Lo logramos. Emilio se dejó caer contra el respaldo de la silla. No hubiera podido solo, dijo. Por eso estamos dos, comentó Alejandro. Emilio rió con suavidad. No sabía que podía ayudar tanto, confesó. Subestimas tu capacidad, dijo Alejandro. Lo haces más de lo que imaginas. Emilio bajó la mirada. Quizá porque siempre temo fallar. Todos temen eso, dijo Alejandro. La diferencia está en cómo enfrentan ese temor.
El silencio que siguió no fue incómodo. Fue lleno. Contenía algo que había estado creciendo desde la noche anterior. Una conexión que ninguno había buscado, pero que ahora lo rodeaba como el aire mismo. Alejandro se levantó. Caminó hacia el ventanal otra vez. La ciudad seguía viva a pesar de la hora. Emilio lo siguió sin saber por qué. Se colocó a medio paso de distancia. No se tocaron. No lo necesitaban. La cercanía bastaba. Alejandro habló sin apartar la vista del paisaje. Lo de anoche, dijo, quise asegurarme de que no interpretaras mal mi presencia. No lo hice, respondió Emilio. Alejandro giró lentamente hacia él. No estaba seguro. Yo sí, dijo Emilio con voz muy baja. Recuerdo todo. Y sé cómo me sentí. Alejandro guardó silencio. Lo estudió como si buscara la verdad más profunda en su expresión. Emilio, dijo al fin. Si continúo hablando como quiero hablar, cruzaré una frontera que podría afectar tu carrera. No quiero hacerlo sin certeza. Emilio sintió un estremecimiento. Yo no estoy confundido, respondió. Lo que sentí ayer no fue un impulso. Los ojos de Alejandro se suavizaron, aunque su postura seguía controlada. Debemos ser cuidadosos, dijo. Podemos serlo, replicó Emilio. Pero no quiero retroceder. Por primera vez, Alejandro permitió que una emoción más abierta apareciera en su mirada. Una mezcla de vulnerabilidad y decisión. Podemos hablar de esto después del pitch, dijo lentamente. Cuando no estés agotado. Cuando yo no esté bajo presión. Cuando ambos podamos pensar con claridad absoluta. Emilio asintió. Está bien, dijo. Pero no cambiaré lo que siento. Alejandro inhaló con profundidad. Luego levantó su mano como si fuera a tocar la de Emilio, pero la dejó suspendida a pocos centímetros. No hoy, murmuró. Pero pronto. Emilio sintió que el aire se volvía más cálido. Lo esperaré, dijo. Alejandro bajó la mano. Caminó hacia el escritorio para guardar los documentos. Vete a descansar, dijo. Mañana será un día clave. Emilio recogió sus cosas. Antes de salir, miró una vez más hacia Alejandro. El director seguía de pie junto a la mesa, iluminado por la lámpara. Su figura parecía tan firme como siempre, pero ahora Emilio sabía que esa firmeza ocultaba capas que muy pocos conocían. Buenas noches, señor León, dijo. Buenas noches, Emilio, respondió Alejandro sin apartar la mirada. Emilio salió con el corazón latiendo en un ritmo nuevo. Sabía que algo había cambiado sin que nadie lo declarara. Sabía también que ese cambio no sería sencillo. Pero mientras el ascensor descendía, sintió una convicción que no tenía antes. Lo que había empezado en la terraza, y se había reforzado en la oficina, ya no podía ignorarse. El amanecer llegó con una claridad suave que bañó los ventanales del edificio de Lumina MX. Los primeros empleados entraron con pasos rápidos mientras sostenían tazas humeantes. La atmósfera vibraba con nervios contenidos. Era el día del pitch. El equipo entero lo sabía. Los correos se enviaban con urgencia y algunos repasaban notas mientras caminaban por los pasillos. La tensión estaba allí, pero también había una energía casi eléctrica que empujaba a todos hacia adelante. Emilio llegó más temprano de lo habitual. No había dormido mucho, pero se sentía firme. Su mente estaba enfocada. El trabajo de la noche anterior, esa concentración silenciosa junto a Alejandro, aún le recorría el pecho como un pulso constante. Saludó a un guardia, respiró hondo y subió a la sala de reuniones donde revisarían por última vez la secuencia del video. Marcus ya estaba allí. Buenos días, dijo con tono apurado. Necesitamos confirmar que nada falle. Ya lo probé, respondió Emilio. La versión final funciona. Perfecto, dijo Marcus. Hoy no podemos dudar. Los demás comenzaron a llegar. Había un murmullo rápido de comentarios técnicos. Un ingeniero ajustaba la conexión del proyector. Una diseñadora corregía el tamaño de un gráfico. El reloj seguía avanzando sin pausa. El aire parecía más denso. Emilio colocó su laptop cerca de la pantalla grande y esperó la entrada de Alejandro. Cuando la puerta se abrió, todos se enderezaron de manera inconsciente. Alejandro caminó hasta la cabecera de la mesa. Su paso era seguro. Tenía un semblante tranquilo que imponía orden sin pronunciar una sola instrucción.
Llevaba el saco colgado sobre un brazo y las mangas todavía remangadas, como si no hubiera terminado del todo la noche anterior. Buenos días, dijo al equipo. Hoy cerramos semanas de esfuerzo. Confío en que cada uno hará su parte. Todos asintieron. Emilio sintió una corriente leve cuando Alejandro dirigió una mirada breve hacia él. No había sonrisa. Pero tampoco frialdad. Era una señal silenciosa. Una especie de reconocimiento compartido. Solo ellos dos conocían la profundidad de lo que habían resuelto la noche anterior. Solo ellos entendían lo cerca que habían estado de un desastre técnico invisible para los demás. La reunión con los inversionistas comenzó con puntualidad. Las sillas se llenaron con personas de traje oscuro y miradas analíticas. El encargado de operaciones abrió con datos del crecimiento mensual. Después habló marketing. Luego finanzas. El ambiente subió de intensidad. Nadie respiraba con libertad. Finalmente llegó el turno de Emilio. Ahora veremos una demostración de la nueva funcionalidad, anunció Alejandro. La presentará Emilio Reyes. Emilio avanzó hacia la pantalla. Sintió la mirada de todos, pero no le temblaron las manos. Buenos días, dijo con voz estable. Gracias por su tiempo. Les mostraré cómo nuestro sistema integra la experiencia del usuario con un flujo más rápido y eficiente. Reprodujo el video. La animación corrió suave desde el primer segundo. El orden de las imágenes se enlazó sin tropiezos. La música encajó con cada transición. La última diapositiva apareció con un brillo nítido. Hubo un silencio breve. Luego un inversionista tomó la palabra. Muy fluido, comentó. Me gusta la claridad del diseño. Otro añadió. La integración parece sólida. Felicidades. El ambiente cambió. Los hombros de varios empleados descendieron en alivio. Alejandro permaneció atento, pero sus ojos se posaron un instante en Emilio con un brillo sutil. No dijo nada. No debía hacerlo. Pero ese gesto bastó para que Emilio sintiera una ola tibia en el pecho. La reunión terminó con apretones de manos y comentarios optimistas. Cuando los inversionistas salieron, el equipo exhaló en una explosión de voces alegres. Funcionó. Quedó increíble. Lo logramos. Marcus se acercó a Emilio. Buen trabajo, dijo. Lo digo en serio. Gracias, respondió Emilio. Me alegra que todo saliera bien. Poco a poco la sala se vació. Los empleados regresaron a sus escritorios, aún comentando los detalles. Cuando solo quedaron 2 personas en la sala, el sonido se redujo a un eco tranquilo. Alejandro cerró la última carpeta. Hiciste un trabajo excelente, dijo sin levantar demasiado la voz. Usted también, respondió Emilio. Sin su ayuda no. No, lo interrumpió Alejandro. Tuviste el problema. Tú diste el primer paso. La humildad de esas palabras hizo que Emilio desviara la mirada un instante. Me alegra haber sido útil, murmuró. Alejandro recogió su saco. Hizo una pausa. Debemos hablar, dijo. Sí, respondió Emilio, sintiendo como su respiración se aceleraba. Lo sé. Ambos caminaron hacia una oficina pequeña con paredes de vidrio que daba al atrio central. La luz blanca de los focos se mezclaba con el brillo suave del sol que entraba por la parte superior del edificio. Alejandro cerró la puerta con un movimiento lento. No había ruido. Solo la distancia reducida entre ellos dos. Alejandro se situó cerca del ventanal. Si continuamos con lo que empezó estos días, dijo, necesitamos ser responsables. Emilio se acercó un poco. Estoy de acuerdo. Habrá cambios, explicó Alejandro. Recursos humanos debe ser informado. Tu línea de reporte se moverá. Ya no enviarás evaluaciones directamente a mi oficina. No me molesta, dijo Emilio. También habrá opiniones, continuó Alejandro. La gente habla. Especialmente cuando no entiende. Emilio tragó saliva. Dejar que otros definan lo que siento también sería un error, dijo con voz firme. Alejandro lo estudió con atención. No esperaba que fueras tan claro. Lo soy, respondió Emilio. Al menos en esto. La tensión se ablandó. Alejandro dio un paso hacia él. Quiero evitar dañarte, dijo. Tú tienes una carrera por delante y no mereces cargar con decisiones mías.
Pero son decisiones nuestras, corrigió Emilio. No suyas solamente. Alejandro guardó silencio unos segundos. Luego habló con una sinceridad que parecía costarle. Me importas, dijo. No como empleado. Como persona. El aire se volvió más denso. Emilio sintió el pecho vibrar con una mezcla de alivio y emoción. Yo también siento algo, respondió. Y no nació anoche. No fue por el susto. No fue por la caída. Alejandro bajó la mirada por un instante, como si la intensidad de las palabras lo sorprendiera. Si estás seguro, dijo, entonces caminemos con cuidado. Emilio avanzó medio paso más. Con cuidado, repitió. Pero juntos. La expresión de Alejandro cambió. No sonrió. No era su estilo. Pero había una suavidad nueva en sus ojos. Una especie de aceptación. Una puerta que por fin se abría. Alejandro extendió la mano. No tocó a Emilio. Solo la dejó cerca, lo bastante como para que Emilio entendiera que era una invitación, no un impulso. ¿Estás listo para lo que implique?, preguntó. Sí, respondió Emilio sin dudar. Estoy listo. Entonces Alejandro apoyó su mano en la de él. El contacto fue sencillo al inicio. Controlado. Después, cuando Emilio cerró los dedos con suavidad, se convirtió en algo más profundo. Una promesa silenciosa. Lo hablaremos con recursos humanos mañana, dijo Alejandro. Sí, respondió Emilio. Hoy descansa, añadió. Te lo ganaste. Ambos salieron de la oficina. El pasillo estaba casi vacío. El equipo celebraba más adelante con cajas de pizza y música baja. El olor a queso derretido llenaba el ambiente. El sonido de risas acompañaba el murmullo suave del aire acondicionado. Emilio se unió un momento al grupo. Escuchó a sus compañeros bromear sobre la presentación. Una diseñadora le ofreció una porción. Marcus le chocó el hombro con un gesto amistoso. Todo parecía normal. Todo parecía cotidiano. Pero nada lo era realmente. No para él. A lo lejos, Alejandro conversaba con el director de operaciones. Cada tanto miraba hacia donde estaba Emilio. No era una mirada fija. Era un hilo tenue. Una confirmación silenciosa de que el cambio que habían aceptado no era un sueño pasajero. Más tarde, cuando la celebración se fue apagando, Emilio salió al pasillo. Necesitaba un respiro. Alejandro lo alcanzó unos pasos después. El pasillo estaba vacío. La luz era cálida y tranquila. ¿Cómo te sientes?, preguntó Alejandro. Ligero, dijo Emilio. Y un poco sorprendido. ¿Por qué?, preguntó él. Porque pensé que nunca iba a tener el valor de decir lo que di. Alejandro acercó una mano a su mejilla. No lo tocó al inicio. Solo dejó que la intención llenara el espacio. Luego la apoyó con una ternura que contrastaba con su carácter reservado. La valentía aparece cuando es necesaria, dijo. Usted también fue valiente, murmuró Emilio. Alejandro bajó la mano. Se inclinó un poco. Caminemos con paciencia, dijo. Sí, susurró Emilio. Alejandro rozó su frente con un beso que no buscó ocultarse ni prolongarse. Solo afirmó una verdad que había madurado con el tiempo. Estoy aquí por decisión, dijo. Y yo también, respondió Emilio. Ambos quedaron allí un momento. La ciudad se filtraba a través de los cristales. El edificio vibraba con un ritmo propio. Las voces lejanas eran apenas un eco. Todo parecía suspenderse. Era el inicio de algo que no se apresuraría. Algo que tendría reglas. Y riesgos. Y también una fuerza que ninguna caída accidental había creado, sino la honestidad que siguió después. Por primera vez desde que comenzó en Lumina MX, Emilio sintió que no caminaba solo. Y Alejandro, que siempre había cargado el peso del liderazgo en silencio, descubrió que compartir el camino no era una amenaza, sino una forma de respirar. Y así, bajo la luz tenue del pasillo, ambos aceptaron el comienzo de una historia que apenas empezaba a tomar forma. En cada historia hay un instante que lo cambia todo, un cruce silencioso que convierte el miedo en valor y la duda en verdad. Emilio y Alejandro descubrieron ese instante entre luces de oficina, confesiones cautas y un sentimiento que se negó a esconderse. Lo que nace con honestidad siempre encuentra su camino, incluso cuando el mundo observa.
Gracias por acompañarnos en este viaje de emociones profundas y pasos cuidados. Si esta historia tocó tu corazón, quédate cerca. En solo 2, cada latido guarda un relato, cada encuentro revela un destino. Nos vemos en el próximo capítulo.